Cruella de Vil. Rosita Bouchot era amiga de Chespirito. Que si Pati, que si el chavo, que si le coqueteó, que si es un mujeriego. Pero si el chavo hubiera sido muy mujeriego, como, comentan en las redes, que a mí no me consta, pues me hubiera invitado a salir, a cenar, a bailar, o me hubiera dicho, ¿quieres seguir en la serie tal? Pero su comentario fue simplemente, no sé si te llamo como actriz o como mujer. Ahí estaba la historia de Rosita. ¿Quiénes eran los aliados de Chespirito? La vecindad estaba dividida en dos. Roberto estaba entre la espada y la pared, entre doña Florinda y Graciela, pero Graciela tenía aliados. La esposa de Roberto, la madre y los hijos, tenía aliados. Los aliados eran Edgar Vivar, María Antonieta, obviamente, y Don Ramón. Estos tres personajes eran aliados de Graciela. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vieron que doña Florinda, como sanguijuela, empieza a acosar a Roberto Gómez Bolaño, son los que le empiezan a abrir los ojos a Graciela. Siempre uno toma partido y siempre uno busca el interés mayor, porque también doña Florinda podía ser una amenaza para ellos como actores. Cuidado. ¿Qué se da cuenta estos aliados de Graciela, los que estaban a favor de la esposa? Se dan cuenta que doña Florinda le empieza a dar a Roberto un jugo verde. Sí, señoras y señores. Dice doña Florinda que era un jugo vitamínico para que el chavo tenga un poco más de energía. Era apestoso, se veía raro el color, y empiezan a sospechar que doña Florinda estaba embrujando a Chespirito, y le cuentan a Graciela. Dice, mirá, tené cuidado porque a tu marido esta tipa le está todos los días inyectando un jugo de esto para que se lo tome. Lo cual Graciela empieza a abrir los ojos. Y Graciela se empieza a asustar. Porque podía matar a su marido, porque podía enfermar a su marido. Pero un día llega Chespirito con un tulipán en una maceta. Con un moño rojo y otro verde. Graciela dice, ¿qué hace este hombre con un tulipán? Y Roberto le dice, ni me lo toques, ni lo mires, cuidado con eso que es sagrado, y se lo lleva a la oficina. El tulipán. Pero con lo que le había dicho ya Chilindrina, Don Ramón y Edgar Vivar, de la brujería de doña Florinda y del jugo verde, ¿qué hizo Graciela? Fue hasta la oficina de su marido, de Chespirito. Esto es lo que le estoy contando. Es exclusivo, es verdad, está confirmado. Y me lo contó una gran amiga de ellos. Graciela, al darse cuenta, exclusivísima, al darse cuenta que había brujería de parte de doña Florinda por el jugo verde, va y saca el tulipán de dentro de la maceta. Y atención los medios, atención la industria y el público, que les estoy contando un dato que nadie sabe de la serie de Chespirito. Esto es lo que tenían que haber grabado en la serie. Esto era la serie. Lo que yo sé. Saca el tulipán de la maceta Graciela, la esposa de Roberto Gómez. ¿Qué creen que tenía adentro la maceta con el tulipán cuando Graciela descubre que había, a ver, se adivina el público, Serianita, ¿qué pudo haber
Jugo de chones. No. A ver, ¿qué más? ¿Qué había en la maceta que descubre la mujer de Chespirito? El calzoncillo del Chespirito tampoco. Y el del Chapulín tampoco. Tierra de cementerio. No sabemos de dónde era la tierra, pero sí había tierra. Una foto. Vamos a jugárnosla. ¿Qué más? Un amarre. Qué hermoso atardecer. Cabello. Las antenitas de Bilil. Brujería. Señoras y señores, el mono. Había dos monitos, dos muñequitos chiquititos en la maceta. Esta es dos muñequitos, dos monitos, como se dice en México, de madera, ya podridos de tanta agua que la maceta del tulipán recibía. Entonces, este fue el detonador, los monitos de la brujería de doña Florinda, lo que detonó que Graciela echara de la casa a Chespirito. Lo echó a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, por esa maceta. Pero, como ya lo había corrido muchas veces, el modus operandi de la pareja era que Graciela se enteraba de algo, lo echaba y él se iba a la casa del hermano y al otro día volvía a rogarle de volver. ¿Entienden lo que digo? Siempre doña Florinda siempre la esposa de Chespirito lo echaba de la casa por infidelidad y él se iba a la casa del hermano, pero volvía a los 2 días a pedirle perdón por los cielos que lo vuelva a dejar entrar. ¿Qué creen que pasó después del tulipán? La brujería funcionó. Porque él, esa vez del tulipán, no se fue a la casa del hermano. Y no volvió a los 2 días a pedir perdón. Después del tulipán, que toda la vida lo hizo de ir y volver, esta vez se fue a la casa de doña Florinda. Pero el cuento no terminó como esperaba Graciela. No regresó hasta que mucho tiempo pasó, que volvió Roberto a rogarle, estando en la casa de doña Florinda, de volver con Graciela. Porque él quería estar con la familia, pero Graciela no lo perdonó. Entonces seguía Roberto en la casa de doña Florinda, pero pensando también en Graciela. Ojo, siempre Roberto quedó pensando en Graciela, que se había cortado bien, se había terminado bien, si no era momento de volver. Pero la fuerza brujera y la manipulación y la presión de doña Florinda lo obligaba a seguir estando al lado de doña Florinda. Y esto que te cuento no es nada. Bueno, en los años 70 se separaron. En el año 70 se separa Graciela de Roberto, pero solo se divorcian mucho tiempo después, como en el 89. O sea, pasó mucho tiempo. ¿Por qué Roberto no quería divorciarse aún estando con doña Florinda? Piénsenlo. Piensen lo que ataba a Chespirito. ¿Y por qué después tardó tanto en casarse con doña Florinda? ¿Me entienden? Él se separa porque la otra Graciela no lo perdona. Pero no se divorcia después de muchos años. Se divorcia y no se casa enseguida con doña Florinda. Imagínate cómo es doña Florinda de posesiva y de controladora y amante,
¿Cómo no iba a querer casarse rápido? Entonces, cuando ya vivían juntos, doña Florinda y Chespirito, ¿cómo era ella con los hijos? Te lo conté muchas veces, pero ella ocultaba los maltratos que tenía con los hijos, pero algo que no pudo ocultar es cómo doña Florinda trataba a Roberto. ¿Cómo era esta mujer que decía que este hombre tenía 7 defectos? ¿Quieren saber la verdad? ¿Se las cuento? ¿Se las digo o no? Por ejemplo, doña Florinda manejaba el contador cuando estaba ahí, manejaba las finanzas, manejaba el contador. Entonces, ella era la encargada de darle la plata a Graciela para que pueda pagar las escuelas de los hijos de Roberto. Sí, se lo daba. Pero doña Florinda era tan perrita que le daba el dinero tarde para que la otra Graciela tenga muchos problemas en pagar los colegios de los niños y ser humillada, porque además eso traía debilidad a Graciela como madre para cuidar a esos niños y ella tener más control. Desfiguraba la imagen de Graciela como una mujer que no podía pagar la cuota y les hacía endeudarse innecesariamente porque lana había para pagar las escuelas. Pero doña Florinda, muy astuta, pagaba tarde y Roberto no se daba cuenta. Pero sigo. También a los niños los manipulaba. Él los manipulaba. Ella los manipulaba. Él dice que le digan mamá Flor. Los obligaba a decirles mamá Flor. Porque dice que Roberto quería. Y Roberto nunca quiso. O sea, les hacía creer a sus ahijastros que el papá quería que le digan mamá Flor. Y eso fue mentira. Roberto nunca quiso que le digan mamá Flor. Y los niños fueron obligados por ella. Porque Roberto, a pesar de todo, respetaba a Graciela, la madre de sus hijos. Roberto la tenía en un pedestal a Graciela porque era la novia de la infancia, y realmente fue una sombra Graciela en su vida porque nunca se curó de la culpa de haberla abandonado. Era la novia, su gran amor, su primer amor. Pero, fíjense lo que voy a decir, antes de tirarlo de Pilar Montenegro. Chespirito tenía una hija lesbiana. ¿Qué creen que hizo doña Florinda? Le hizo creer a esa hija lesbiana que Chespirito no la aceptaba como lesbiana, que no la quería con esa sexualidad. Y se lo decía cuando Roberto no estaba: tu papá no acepta tu homosexualidad. Y eso era mentira. Roberto nunca fue homofóbico. Sí aceptaba a su hija gay. No pasaba nada. Roberto viene del espectáculo, un guionista, un loco creativo. ¿Qué se va a asustar de un lesbianismo? Roberto era un transgresor, un visionario. Pero ella le hacía creer a la pobre chica que su papá la despreciaba por su sexualidad. Sí lo hizo. Todo era mentira. Roberto se fue de este mundo sin saber un montón de mentiras de doña Florinda Mesa. Y las que no nos hemos enterado. Estas las sé por una amiga del matrimonio, que rompió el silencio con nosotros en una entrevista de testigo de todo lo que vio en esta pareja. De verdad, preocupante. Pero
Ahora viene lo cruel. ¿Quieren lo cruel? ¿Quieren ver las torturas físicas que doña Florinda supuestamente y alegadamente aplicaba contra el cuerpo de Roberto? ¿Vamos? ¿Se los cuento? Nos enteramos por esta señora que rompió el silencio, que supuesta y alegadamente, que cuando Roberto, ya estando muy enfermo, no dejaba de fumar. Fumaba como un esfuerzo, como un sapo. Él no quería dejar de fumar, lo hacía a escondidas de doña Florinda, porque a esa edad un hombre ya no lo cambias más. ¿Qué creen que le hacía doña Florinda a Roberto Gómez Bolaño cuando lo veía fumar? Música de recontra atención. Doña Florinda, cuando veía a Roberto, su esposo, con un cigarrillo fumando, ¿qué creen que ella hacía? ¿Qué creen? ¿Cómo ella? Y esto es lo que voy a decir, es muy fuerte, no está en la serie. La serie no lo estoy diciendo yo, lo dice una testigo que estuvo ahí, lo vio y lo sabe. ¿Dónde apagaba el cigarro doña Florinda? ¿Dónde apagaba el cigarro encendido doña Florinda para castigar a Roberto? Mientras ustedes adivinan, ustedes pónganlo aquí, Arturo, ¿qué piensa la gente? ¿Dónde le apagaba el cigarro doña Florinda? ¿En dónde? Mientras ustedes adivinan eso, yo les digo que Roberto ya tenía problemas de piel. Le daba mucha comezón. Tenía una manita rascadora. No sé si era un tipo de psoriasis, un tipo de... Tal vez es una psoriasis, no lo sabemos, pero era una picazón en la piel y se podía rascar en cualquier lado. Pero esa rascadora era para la espalda. Entonces te voy a contar todo junto. Supuesta y alegadamente. Desde Madrid, España, tengo que informarles que doña Florinda, que además que él tenía problemas en la piel, ella, doña Florinda Mesa, doña Florinda, apagaba el cigarrillo en el cuerpo de Roberto Gómez Bolaño, más precisamente lo castigaba para decirle, a ver si vuelves a fumar. Así apagaba el cigarrillo doña Florinda en las axilas, en los sobacos de don Roberto Gómez Bolaño, para que no lo vean y lo detectaran los hijos, las llagas en los sobacos. Pero alguien le vio en las axilas las quemaduras. Y hoy lo estás escuchando aquí en exclusivísima. Fue
en las axilas y en las ingles, en los dos lados, donde podría verse una paspadura, una roncha, un enrojecimiento de la piel y poder ser disimulada. Pero además, con esa manito que él se rascaba, le daba sus zapes a Chespirito, doña Florinda. La verdad, todo esto ya no en el vecindario del Chavo del Ocho, sino en la mansión de este matrimonio. Roberto no está para contarlo porque está bajo tierra, pero esta señora tiene que explicar de qué forma trataba o maltrataba a nuestro Chespirito. He dicho, caso serial.